Alguien dijo que el dolor es la boca de los gritos y clamor de Dios cuando efectivamente quiere llamar nuestra atención. Y algunas veces es difícil conseguir la atención de nosotros, los pecadores. Amós describió una serie de juicios violentos: hambre, sequía, siega, de enfermedades, plagas y destrucción de ciudades que Dios trajo sobre los hijos de Israel para hacer que se arrepintieran de sus pecados. En su libro, capítulo 4, versos 6 al 11 dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Tal sufrimiento es en parte castigo y en parte advertencia. O quizás será más exacto decir que si por un lado tal sufrimiento es un castigo por el pecado, o una advertencia para que se arrepientan por otro lado, depende principalmente de cómo respondamos a esto. Si endurecemos nuestros corazones, esto es un castigo justo. Pero si nos aplacamos y arrepentimos, nos hemos vuelto de lo que pudiera haber sido castigo a una advertencia amable de nuestro Padre. Porque el Señor, al que ama, disciplina, dice Hebreos 12:6. Nuestro sufrimiento aún puede servir de advertencia a otros para que se vuelvan del pecado. En Lucas capítulo 13, el Señor dice en los versos 1 al 5: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otra cosa que aprendemos del sufrimiento es que en un buen número de ocasiones evita que pequemos. Dios puede también permitir que suframos solo para capacitarnos a fin de que resistamos las tentaciones que enfrentaremos en el futuro, o quizás aún para no dejar que seamos confrontados con tentaciones peores que las que podamos soportar. Dios dijo claramente a los israelitas que fue por eso que los dejó sufrir penurias en el desierto. En Deuteronomio 18 dice el verso 16 y 17: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido,
afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y Pablo dijo que por eso fue que Dios no le quitó su aguijón en la carne. Cristo mismo aprendió la obediencia por medio de las cosas que padeció. En Hebreos 5:8 dice el Espíritu Santo respecto de nuestro Señor Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Santiago nos aconseja a regocijarnos en el sufrimiento, porque tal prueba produce paciencia, que a su vez nos vuelve perfectos y cabales. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 14, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y obviamente, la perfección que obtenemos a través del sufrimiento incluye la fortaleza y autodisciplina para resistir futuras tentaciones. Aún las muertes de los niños, en casos tales como el bebé de David y Betsabé y el hijo de malvado Jeroboam, pueden ser explicadas parcialmente como liberación del pecado. Es más, Dios dijo específicamente que el hijo de Jeroboam iba a morir, porque era el único miembro decente de la familia, que conseguiría una sepultura decente y que de esa manera sería librado de la maldad, de la calamidad que estaba a punto de agobiar al resto de la casa de Israel. En Primera de Reyes capítulo 14, póngale cuidado a estas palabras que nos dicen los versículos 12 al 16. Primera de Reyes 14 dice el verso 12, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Este mismo principio es con certeza parte de la explicación de la muerte de los niños cuando naciones malvadas, tales como las cananeas, fueron destruidas. En un sentido, estos niños fueron librados de una vida inevitable de paganismo pecaminoso. En esta misma categoría, aún podemos clasificar cierto momento de los cuantos más dolores y sufrimientos intrascendentes que vienen a nosotros en el curso normal de la vida diaria. Por ejemplo, el dolor de la enfermedad nos recuerda que vivimos en un mundo corruptible, maldito por el pecado, en el cual eventualmente todas las cosas pasarán. Tomemos la advertencia de no confiar en nuestra propia fortaleza física, sino que miremos más allá de esta vida. Hasta acá hemos considerado el sufrimiento que en alguna forma está atado a nosotros por nuestro propio pecado. Pero sabemos que algunas veces el inocente sufre. Si usted tiene la tendencia a dudar de esto, solo piense cuántas veces yo he causado que una persona inocente sufra como consecuencia de mis pecados. O considere el caso de Nabot, quien sufrió a causa del pecado de Acab y Jezabel, del cual se nos habla en Primera de Reyes capítulo 21. De veras, entre más justos seamos, más podemos esperar sufrir como consecuencia de los pecados de otros o aún la oposición de Satanás mismo. El hombre justo es un estorbo para el mundo alrededor de él, y ese mundo contraataca, ya sea que se amolde a él o lo destruye. Job sufrió a manos de Satanás precisamente porque era justo. Y en las bienaventuranzas el Señor dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Algunas veces
el hombre justo sufre de buena gana en beneficio de otros, aun cuando sabe que son pecadores. José dijo a sus hermanos que las cosas que había sufrido habían sido para el bienestar de ellos. Pablo se regocijó de que sus cadenas lo habían llevado a una proclamación más ferviente del Evangelio. Pero, francamente, tal buena voluntad por sufrir en beneficio de otros es sumamente rara. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Seremos muy reservados en explicar nuestro propio sufrimiento en esta forma, pero si sufrimos, y cuando sufrimos por los demás, entonces nos volvemos más como nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1 dice el apóstol Pablo en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cualquiera sea la causa de nuestro sufrimiento, podemos transformarla a un propósito superior si soportamos pacientemente. Podemos demostrar que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Efectivamente, podemos usar el sufrimiento que viene del pecado como una ocasión para triunfar sobre el pecado y de esta manera glorificar a Dios. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Podemos sufrir por el bienestar de otros pecadores en muchas formas diferentes, pero nuestro sufrimiento nunca puede dar lugar al perdón de los pecados de otros hombres o aun de los nuestros. La Biblia no enseña alguna doctrina de penitencia o alguna tesorería de mérito adquirido para los santos que están sufriendo. Pero el perdón de los pecados es exactamente lo que el sufrimiento y muerte de Cristo llevó a cabo por cada uno de nosotros. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Señor, tú me amas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre.